¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a ver en esta tarde, amigos y hermanos en la fe, a través de estos medios digitales, el tema titulado Bienaventurados los misericordiosos. Seguimos viendo las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5 y en esta ocasión nos vamos a centrar en el versículo número 7. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos recibirán misericordia. La etimología de esta palabra latina es una palabra en el lenguaje del Imperio Romano. Tiene su origen en cuando menos dos vocablos. El primer vocablo es miserere, que significa aquel que está en la miseria, en la desgracia o en la necesidad. Y la otra palabra tiene que ver con el cardio, es decir, con el corazón. Entonces, misericordia es tener compasión de aquellos que se encuentran en desgracia, aquellos que se encuentran en necesidad, aquellos que se encuentran en una situación vulnerable. Misericordia, a lo largo de todo este mensaje, es un sinónimo de compasión. La palabra griega que viene anotada en el capítulo 5, versículo 7 de Mateo, es elemones, de donde proviene la palabra limosna en nuestro lenguaje español. Se aplica en donde se requiere compasión a nuestros semejantes que se encuentran en necesidad o en dificultades, aunque su definición primaria es recibir una bendición de parte del Dios Todopoderoso. ¿Qué dice la ciencia médica acerca de la misericordia y de la compasión? Me encontré con un libro de un doctor que es el doctor James R. Doty. Él es norteamericano, es un neurocirujano y profesor de medicina en la Universidad de Stanford. Él menciona lo siguiente, voy a citar lo que él redacta. La red neuronal que rodea al corazón funciona como una especie de segundo cerebro. El nervio que conecta el cerebro con el corazón se le denomina nervio vago y han sido medidos los impulsos entre ambos órganos, determinándose que el corazón envía más impulsos al cerebro que los que recibe de aquel. El cerebro sabe muchas cosas, pero la simple verdad es que sabe muchas cosas más cuando actúa con el corazón. Actualmente existen muchos ejercicios para el cerebro, como el mindfulness, la meditación oriental, la visualización, el yoga y otros, que aíslan al cerebro de los impulsos del corazón. Y estas técnicas pueden llevarnos a la autoabsorción, al narcisismo y al aislamiento. Por ejemplo, los corredores de bolsa practican estas técnicas para realizar su trabajo, para concentrarse, pero se vuelven insensibles, crueles y despiadados, porque toman decisiones que pueden llevar a la ruina, inclusive a países completos. En el mundo hay una epidemia de soledad, ansiedad y depresión, un empobrecimiento del espíritu y falta de misericordia entre los seres humanos. Un estudio revela que en los Estados Unidos el 25% de las personas no tiene a nadie con quien se sienta lo bastante unido o identificado como para compartir un problema o quien se preocupe por ellos. El aislamiento y la falta de compasión o misericordia constituyen un factor de riesgo de enfermedades y de muerte prematura, en un grado mayor que los riesgos que representan el tabaquismo. El ser compasivo o recibir compasión activa el cerebro en los mismos centros de recompensa o satisfacción cerebral que se activan cuando la gente se droga, toma alcohol o come chocolate. Es decir, cuando recibimos o damos compasión, si estamos enfermos, nos recuperamos y sanamos. El ser compasivo, altruista y bondadoso afecta los centros de recompensa del cerebro de manera saludable y también influye de manera positiva en su fisiología periférica. La compasión y la bondad son buenos para la salud. Hacer el bien a nuestros semejantes es medicina para ellos y para nosotros. Bastante interesante lo que menciona este médico. Y bueno, en el mundo, precisamente ahorita que esta enfermedad del COVID-19 se da, dicen muchos quédate en casa, y hay mucha gente que vive sola,
Y este aislamiento es también parte de esa vulnerabilidad a la que se someten precisamente al estar aislados. Bien, acerca de lo que vamos a platicar concerniente a la palabra de Dios, vamos a ver 3 puntos. Bienaventurados los misericordiosos. Vamos a ver el primer punto acerca de la misericordia en el Nuevo Testamento. El ser misericordiosos en el tiempo del ministerio terrenal de Cristo era un símbolo de debilidad de quien lo practicaba. Era algo así tomado en cuenta como decimos hoy, eres una persona muy débil, tienes un corazón de pollo, decimos actualmente. Así se veía en ese tiempo. ¿Cómo era posible que al ser misericordioso puede ser feliz con esos pensamientos? Es algo diametralmente opuesto a lo que se apreciaba en aquel tiempo e inclusive en nuestro tiempo actual. Para ser felices, la gente dice, pasa por encima de todos. Primero yo y luego yo. El que no tranza no avanza. Pasa encima de los demás. No le des a nadie nada. Nadie te lo agradecerá. Esa es la filosofía del pensamiento humano, antiguo y actual. Lo normal en esos tiempos y hoy es que la gente se comporte de manera cruel, insensible, brutal, desalmado, despiadados. Dios nos indicó por sus profetas que así sería también en nuestros días. Hay una cita en 2 Timoteo 3, versículos 1 al 5, que dice de la siguiente manera: esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, y a estos evita. Los contemporáneos del Señor Jesucristo no practicaban la misericordia de forma desinteresada, lo hacían de forma egoísta. Veían aquellos, proyectaban su misericordia en aquellos que veían que tenían la posibilidad de regresarles el favor. Por lo tanto, esta forma de misericordia o de compasión en una forma de alimentar su propio ego. Nuevamente nos encontramos con el ego como un ídolo. Pero nunca hacían misericordia con aquellos que evidentemente no podrían regresarles ese favor. Por ello Jesús les planteó la parábola del buen samaritano, la cual la encontramos en Lucas 10, 25 al 37. Esa parábola nos habla de un hombre que era israelita y que fue lastimado de una manera brutal por algunos asaltantes. Quedó tirado en el camino, pasaron varias personas de los religiosos de ese tiempo y ninguno se apiadó de él, sino que fue un samaritano. El asunto es que los judíos odiaban a los samaritanos. ¿Por qué los odiaban? Porque los samaritanos eran una combinación genética entre judíos y gentiles. Por eso eran despreciados, eran vistos como animales los samaritanos. Por lo tanto, para cualquier israelita, el recibir un favor de un samaritano era algo despreciable, era algo asqueroso, según ellos. Sin embargo, el Señor Jesucristo nos muestra esta historia y vemos que ese hombre samaritano no le importó pagar lo que fuera con tal de mostrar misericordia con ese israelita. Y entonces ahí el Señor les enseña a los religiosos de su tiempo y aún hoy a nosotros cuál es la forma en la que se debe mostrar misericordia. En los tiempos del Señor Jesús, cuando hizo su ministerio terrenal, había una situación bastante brutal, vamos a decirlo así. Miren, se llama la patria opitestas. Vuelvo a repetir, patria opitestas, que es diferente de la patria potestad, que es la que actualmente se maneja todavía. Pero esta patria opitestas consistía en lo siguiente: cuando un hombre varón tenía a su mujer embarazada y ésta daba a luz, paría al niño, las personas que asistían a la mujer que daba a luz
levantaban al niño en lo alto para que el padre lo pudiera ver. Si el padre le gustaba el niño, el padre levantaba el pulgar hacia arriba, lo que significaba que viva. Pero si el niño no le gustaba por algún defecto físico o porque era mujer, en ese tiempo eran despreciadas las mujeres, las niñas, decía, con el pulgar hacia abajo, que muera. Estas actitudes del pulgar fueron llevadas después al Coliseo Romano, en donde el emperador, cuando había alguien que querían que muriera en la arena, levantaba el pulgar, y si querían que muriera, le daba pulgar hacia abajo. Actualmente, de una manera inocente, quizás nos han metido en la mente eso, ¿no? De like, ¿me gusta o no me gusta? Pero realmente tiene ese oscuro origen en el patria o potestas. Entonces vemos una crueldad, no había misericordia para esos seres pequeñitos, los recién nacidos. Pero ahora bien, si esto lo anteponemos o lo comparamos con lo que sucede actualmente, no es muy diferente. Actualmente se maneja el aborto, en el cual se le da muerte a pequeños seres que ni siquiera han visto la luz de este mundo. Pero también hay padres, varones, que se alejan y abandonan a sus hijos. Dicen, no estoy listo para la paternidad y mejor me alejo. Bueno, estaban listos para el sexo, pero no estaban listos para la paternidad. Bueno, eso es lo que sucede en nuestros días. Entonces, no había en ese tiempo del primer siglo de nuestra era, la era cristiana, no había esa misericordia. Entonces, el Señor Jesús, en medio de esas circunstancias, predicó: bienaventurados los misericordiosos. ¿Cuál es la verdadera misericordia? No solo en el Antiguo Testamento se demanda la misericordia. Lo que Dios siempre le ha pedido a su pueblo es que sea misericordioso. Dice Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado que sea lo bueno, que pida de ti Jehová, solamente hacer juicio y amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Misericordia es un tema central en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Un texto nos habla acerca de que Dios es misericordioso. Números 14:18 dice de la siguiente manera: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia. Tenemos otro texto en Lamentaciones 3:22 al 23, un texto favorito de nosotros en la iglesia. Es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hermoso texto. Y voy a enumerar algunos para que usted los busque en su casa. Números 6:25, Números 14:19, Deuteronomio 5:10, Deuteronomio 7:9, Josué 2:12, Ruth 1:8, Segundo de Samuel 2:6, Primero de Reyes 3:6, Segundo de Reyes 13:23, Primer libro de las Crónicas 16:34, Esdras 3:11, Nehemías 1:5, Salmos 6:2, Salmo 25:7 y multitud de salmos, y solamente estos que leí son, como dice, para muestra basta un botón. La misericordia es un tema central de toda la Biblia. La misericordia que aprendieron de Dios diferentes personajes bíblicos, hagamos una memoria de ellos. Abraham, la misericordia llevó a Abraham a rescatar a su egoísta sobrino Lot del rey Kedorlaomer y sus aliados. La misericordia llevó a José a perdonar a sus hermanos y proveerles alimento para sus familias durante los 7 años de hambruna en Egipto y en toda esa región, a pesar de que lo habían vendido como un esclavo. La misericordia llevó a Moisés a suplicar al Señor que le quitara la lepra a su hermana Miriam, la cual había sido castigada porque Miriam habló y atentó en contra de su hermano Moisés. La misericordia llevó a David a perdonar a Saúl, que lo buscaba para matarle.
El mayor acto de misericordia es que Dios haya enviado a su Hijo, quien se hizo hombre y vivió entre nosotros para dar su vida como el sacrificio en propiciación por nuestros pecados y así liberar al creyente de la esclavitud del pecado y del juicio del infierno eterno. Esto solo para aquellos que lo han hecho su Señor y Salvador mediante la fe única y solamente en Jesucristo. La misericordia de Dios está cimentada no solo en su amor, sino en su justicia. ¿Cómo es que Dios puede tener misericordia de los pecadores? ¿Cómo es que Dios puede tener misericordia de un asesino? La Biblia nos habla de muchas personas y Dios tuvo misericordia de muchos de ellos. ¿Por qué? Porque alguien pagó por sus culpas. ¿Quién es ese que pagó? Es el Señor Jesucristo, por su muerte expiatoria y por su muerte vicaria, lo que significa sustitución en lugar de otro. Nadie puede dar lo que no tiene. Si no hemos recibido misericordia de Dios, entonces no podemos dar una verdadera misericordia. Como habíamos hablado algunos momentos antes, los fariseos daban misericordia, pero con el interés de ellos recibir misericordia de los hombres. Quienes han recibido a Jesucristo como su Señor son los que están listos y son capaces de dar misericordia a sus semejantes. Pero no olvidemos, amados hermanos y amigos, que es un mandamiento de la palabra de Dios. Dice 1 de Juan 2:6, el que dice que está en Él debe andar como Él, como Cristo anduvo. Vamos a la última parte de este mensaje. Es así, alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, ¿funcionan los actos desinteresados de misericordia hacia otros? Sería la pregunta. A ver, yo haré actos de misericordia con alguna otra persona, ¿tendrá alguna recompensa? Hermanos, no tendrá recompensa en el mundo de los hombres, en la vida de los hombres, en el ámbito de los seres humanos. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? El hombre más misericordioso que ha existido sobre la tierra fue nuestro Señor Jesucristo, quien tuvo misericordia de paralíticos, ciegos, enfermos, lisiados, leprosos, condenados a lapidación, viudas, etc. ¿Cuál fue el pago que le propinaron? La muerte artera en la cruz. En el mundo de los hombres no tiene recompensa la misericordia. Esto es grave, es drástico, es triste. A pesar de lo que leímos hace unos instantes ahí con relación al efecto de la misericordia según la ciencia médica. Eso nos podría decir, bueno, voy a hacerlo para que yo esté sano, como decía ese médico, Doty. Bien, Jesús planteó una parábola en la que se pone de manifiesto la tendencia del ser humano a olvidar que ha sido objeto de misericordia. Se llama la parábola del siervo que no quiso perdonar, o también conocida como la parábola de los dos deudores, que se encuentra en Mateo 18, 23 al 35, en donde a un esclavo se le perdonó una deuda de 10,000 talentos. Fíjense que me puse a investigar cuánto sería el valor hoy de ese dinero y equivaldría aproximadamente a 2,900 millones de pesos mexicanos. 2,900 millones de pesos mexicanos. Esa es la deuda que le fue perdonada. Pero cuando él sale, dice que se encuentra a su consiervo y no quiso perdonar una deuda de 100 denarios, es decir, aproximadamente 4,800 pesos. Fíjense, el Señor pone de manifiesto que la gente, aunque reciba misericordia, no da misericordia. Es triste. Tiene otros rasgos esa parábola, pero bueno, aquí destacaremos esa, que el ser humano no perdona, el ser humano no hace misericordia con sus semejantes, a pesar de recibir misericordia. Aquí está el punto central quizás de este tema, y es una de las
conclusiones, vamos a comentarla. La persona que da misericordia solo alcanza misericordia no con los hombres, pero sí delante de Dios. Esta es una promesa, esta es una certeza matemática de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Solamente para los que están en el reino de Cristo. ¿Cuál es el acto o el regalo más grande de misericordia que ha recibido un ser humano? El recibir la salvación, el recibir el ser librados o salvados del fuego eterno del infierno. Entonces, ¿eso quién lo da? Lo da Dios por gracia, como un regalo a través del pago que hizo el Señor Jesucristo mediante el derramamiento de su vida y su sangre en la cruz. Solamente por fe se puede recibir eso. Por cierto, una de las muestras o referencias de que es una persona, un verdadero creyente, es mirar su propio comportamiento. Si das muestras físicas de misericordia, entonces quiere decir que eres verdadero creyente. Si no das muestras o acciones de misericordia, cuidado, porque esto significaría que quizás todavía no eres hijo de Dios, todavía no tienes a Cristo en tu corazón. Cristo lo dijo muy claramente en su palabra, Mateo 25, 41 al 45, versículos que voy a leer a continuación. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui huésped y no me recogisteis, desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o huésped o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, ni a mí lo hicisteis. Es muy claro esto que dice la palabra de nuestro Dios. Entonces, ¿cómo practicar la misericordia? De acuerdo al texto que acabamos de leer, la forma más obvia en que debemos mostrar misericordia es a través de actos físicos, como lo hizo el buen samaritano. Alimentar al hambriento, vestir al desnudo, visitar y ayudar al enfermo y encarcelado, servir a otros que están en necesidad y en desgracia. Conclusiones. Voy a leer algunas conclusiones de todo esto que hemos planteado. Primer punto, la verdadera misericordia viene de Dios. Quien ha recibido misericordia de Dios está listo para darla u otorgarla hacia su prójimo. Practicar misericordia no tiene recompensa con los hombres, no la tiene. Por lo tanto, no lo esperemos ni lo hagamos esperando esto. Hagámoslo, pero sin esperar misericordia de los hombres. Haciendo esto solamente debemos esperar misericordia solamente de Dios. La misericordia es una forma de amor, pero es más grande que el perdón. Piense usted en esto. La misericordia de Dios tiene una base en el sacrificio de Cristo, que pagó por los pecados de los creyentes. La persona más misericordiosa que ha existido es Jesucristo, y sigue haciendo aún hoy obras de misericordia, sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y por último, la máxima misericordia que puedes recibir de Dios es el perdón de tus pecados y salvación del infierno eterno si vienes a Cristo creyendo en sus méritos, no en los tuyos o en los de algún otro personaje. Solamente la fe en Cristo. Yo te invito para que cierres tus ojos, inclines tu rostro y terminemos este mensaje con una oración. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias porque nos concediste en esta tarde estudiar tu palabra, examinarla, aprenderla y poder reflexionar en ella. Te suplicamos que la Iglesia, el Divino Maestro, el Campo Oaxaca y todas las personas que están escuchando este mensaje podamos reflexionar en esto y hacer obras de misericordia, no pensando en la paga para con los hombres,
sino, Señor, pensando en esta promesa que viene de ti, que alcanzaremos misericordia delante de ti y solamente de ti. Bendice, Señor, a cada creyente, bendice a cada persona que escucha esto. Permite que aquellos que no han hecho una decisión por Jesucristo, que sea su Señor y su Salvador, puedan realizarla, para que sean vasos para recibir, Señor, la más grande de todas las misericordias, el perdón de sus pecados y ser librados del infierno eterno. Gracias por Jesucristo, gracias por tu misericordia. En Cristo Jesús te lo suplicamos todo esto. Amén.